no lo veo en un solo texto de las Escrituras. Y muéstrame un solo texto, muéstramelo. Un saludo, hermano Carlos Ochoa. Nuevamente estamos aquí para dar respuesta a algo que al parecer no entendiste en el video anterior. Vamos a analizar algunas de las premisas que presentas, vamos a compararlas con la realidad y vamos a tratar de llegar a una conclusión. Eso es sensatez, sacar conclusiones con base en lo que está escrito, no en supuestos, ni en a mí me contaron, ni en a mí me dijeron. Eso es tener una mente libre. Muy bien, vamos a ponerte a prueba, hermano Carlos. Veamos qué tan sensato eres para sacar conclusiones con base en lo que está escrito. ¿Cuáles eran las Escrituras, mi querido amigo hermano NN? Eso fue muy bobo. Pues el antiguo pacto. Ahí no tenía en esos momentos la sucesión apostólica, pero la Escritura continuaba siendo su máxima autoridad. Miremos a ver si no es cierto. Al mismo Timoteo le escribe ya en su segunda epístola diciéndole lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero yo creo que con lo que te mencioné es más que suficiente para enseñarte, mi querido NN, que la misma palabra de Dios nos insta a escudriñarla. Quiero hacerte una pregunta, hermano Carlos. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices Escritura o palabra de Dios? ¿Estás hablando de la Biblia, como la conoces hoy en día, o estás hablando del antiguo pacto? La pregunta necesariamente necesita tu respuesta, pues tú mismo le llamas sensatez a sacar conclusiones con base en lo que está escrito. Pero, ¿lo que está escrito dónde? Tú pretendes usar las citas, 2 Timoteo 3:15, para afirmar que la Escritura era la máxima autoridad para Timoteo. Pero, ¿acaso tal cita deja ver que la Escritura era la máxima autoridad para Timoteo? La respuesta es no. Tal cita dice que la Escritura puede hacerte sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, pero de ninguna manera está dando una cualidad de máxima autoridad a las Escrituras. En todo caso serían las Escrituras del Antiguo Pacto las que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, mas no la Biblia completa como tal, lo que dejaría sin la cualidad de autoridad máxima a la misma carta de Timoteo, pues esta carta a Timoteo no se encuentra en esas Escrituras del Antiguo Pacto, sino que se encuentra en el Nuevo Pacto. Si tú quisieras tomar la Biblia, como la conocemos hoy en día, como máxima autoridad, tú debes probar, bíblicamente, lo siguiente. Muéstrame un solo texto. 1. Muéstrame un solo texto que diga el número y nombre de los libros que debe contener la Biblia. Muéstrame un solo texto. 2. Muéstrame un solo texto que diga que tales libros que son contenidos en la Biblia, son todos y cada uno, inspirados por Dios. Muéstrame un solo texto. 3. Muéstrame un solo texto que diga que tal Biblia formada por tales libros inspirados por Dios, es la máxima autoridad para los cristianos. Con esto, quiero mostrarte que no solo la iglesia tiene dogmas, tú mismo sin siquiera darte cuenta tienes tus propios dogmas. Tú crees que la Biblia, como la conoces hoy en día, es inspirada por Dios, aunque la Biblia no enseña eso. Tú crees que la Biblia es tu máxima autoridad, aunque la Biblia no enseña eso. Tú crees que la Biblia está integrada por 66 libros, aunque la Biblia no enseña eso. Tales creencias tuyas, que no son enseñanzas bíblicas, sino extrabíblicas, son tradiciones de hombres. Y si no crees que esto es así, te reto a refutarlo con la Biblia. No te preocupes, Carlos, si tú no crees que la Biblia está formada por libros inspirados, no tienes que responder. Si tú no crees que la Biblia es tu máxima autoridad, entonces no tienes que demostrarlo. Ahora atendiendo a tu supuesta contrarrefutación sobre la adoración a las imágenes, quiero mostrarte lo confundido que estás. Me está contraargumentando que la palabra proscuneo era la que se utilizaba indiferentemente para una o para otra porque no había en algún momento un término allí para designárselo a María, a los santos. Entonces vamos a tomar la proscunesis, que en algunos momentos de la Biblia también se utiliza la parte latria para designarla única y exclusivamente a Dios. Repito y se lo aclaro al nuevo youtuber, proscuneo es un término griego utilizado por lo menos bíblicamente en adoración para Dios. Tu argumento es afirmar que la palabra proscuneo únicamente es usado bíblicamente en adoración para Dios, y niegas que haya sido aplicado a los hombres, sin implicar adoración. Pues vengo a decirte que estás en un error. La palabra proscuneo sí que se aplicaba a los hombres y su significado no era exclusivamente el de adorar. Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Queda comprobado que, la Biblia usa la palabra proscuneo aplicada a un hombre, y su significado de acuerdo al contexto, no es el de adorar. De hecho, el nuevo youtuber lo dice muy claro, para ese siglo no existía la palabra apropiada para designarle el culto a María, mostrando cómo imperiosamente o cómo les fue por obligación inventársela. Esa palabra es inventada. Todas lo son.
En el Nuevo Testamento aparece el término griego timé, es dar honra, dar valor, y es algo que es precioso y que es netamente aplicado a los hombres y aún en determinados momentos al mismo Dios. ¿Por qué de pronto el católico no tomó ese timé y se lo aplicó a María o a los santos o a los ángeles? ¿Y por qué tuvo que usurpar el proscuneo que solamente es aplicado para Dios? Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor, oiga, más abundante timé al que le faltaba. Otro de tus argumentos es que la palabra griega time es en realidad la palabra correcta, que debería ser usada para expresar veneración, honra, alto respeto, honor, alta estima, y que la Iglesia ha omitido ese término para suplantarlo por proscuneo. Otra vez debo decirte que estás en un error. La palabra time sí tiene el significado de honra, alto respeto, honor, alta estima, pero la Iglesia no ha omitido esa palabra y tampoco ha suplantado el término proscuneo. Ahora te lo muestro. Como puedes ver, el Denzinger aclara que los textos fueron traducidos del original en griego. Y es precisamente el texto original en griego que sí utiliza la palabra time para definir el concepto de timetike proskinesis, lo que significa adoración con honor. También argumentas que la traducción, adoración con honor, tiene un significado literal. Pero nuevamente estás en un error. El numeral 601 del Denzinger, definido en el Segundo Concilio de Nicea, hace una distinción de conceptos entre adoración con honor, que significa veneración, y la latría verdadera. Queda demostrado que proscuneo no significa única y exclusivamente adoración. También tiene otros significados, tales como reverencia, súplica, postración, por lo que la traducción de timetike proskinesis es literalmente traducida como adoración con honor, pero traducida contextualmente como reverencia de honor. Hermano Carlos, nuevamente expones tu falta de preparación, no estás haciendo lo mínimo, que es conocer la fe que pretendes refutar. Es mentira que las escrituras sean la máxima autoridad. Es mentira que proscuneo sea un término único y exclusivo de Dios. Es mentira que la Iglesia haya omitido el término, time. Y de paso es mentira que tú no tengas dogmas, pues como te mostré. Tú crees cosas que no están en la Biblia. Tú crees que el canon de la Biblia está formado por 66 libros. Tú crees que la Biblia es tu máxima autoridad. Eso es un dogma. Obviamente tenían que gestionar dogmas a través de términos inventados por ellos. Yo sé de lo que te estoy hablando, tú no sabes de lo que tú estás hablando. Si se les puede llamar pensar a sus argumentos. Saludos.